Hola a todos, esto es Tech Cinema y el día de hoy por fin voy a estar pagando mi deuda con una de mis suscriptoras que me pidió hace muchísimo tiempo este video. Discúlpenme, la verdad me gustaría poder hacer videos más seguido, más rápido, sacarlos y todo eso, pero pues bueno, la vida de adulto chiquito pues no me está favoreciendo demasiado. Entonces, pero pues bueno, aquí estoy intentándolo cada vez que puedo y darme este espacio. Ya saben que yo estoy aquí con mucho gusto y pues bueno, ya vamos a darle a este video que me había pedido mucho la suscriptora, que bueno, por lo menos en YouTube está AE. Entonces nada, quería agradecerle por el apoyo a este canal y también a Abraham Lechuga, que son dos de los suscriptores aquí del canal que siempre pues me echan porras, me animan y todo eso, porque pues, a veces es un poco complicado querer seguir, ¿no? Entonces, pero muchísimas gracias por todo su apoyo y pues nada, este video pues es para resolver no solo las dudas de AE, sino las dudas de todos los que estén interesados en adquirir una laptop o una computadora específicamente para edición de video. Entonces, antes de comenzar el video hay que tener muy pero muy presente algunas cositas que son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir uno de estos dispositivos. Y es que yo no me voy a centrar aquí precisamente en las marcas de laptops, ¿no? Que Lenovo, que HP, que todas estas cosas, o sea, sí las voy a mencionar como ya lo he recomendado y cosas por el estilo. Al final, algunos modelos que van a ir apareciendo a lo largo del video, que son como referentes de, mira, esta laptop podría ser por calidad-precio, etcétera, ¿no? Pero en lo que me voy a centrar y lo que realmente importa a la hora de elegir una laptop son los componentes internos. Entonces, yo me voy a centrar precisamente en las 4 cosas que realmente importan a la hora de elegir una laptop, que es el procesador en primer lugar, en segundo lugar la tarjeta gráfica, en tercer lugar la memoria RAM y en cuarto lugar la memoria de almacenamiento. Entonces son estos 4 factores en los que nos tenemos que fijar a la hora de elegir cualquier laptop, no importa de qué marca sea, porque aquí incluso vamos a hablar también de las laptops de Apple. Entonces, pues nada más para que lo tomen en cuenta. Y por última consideración, también lo voy a hablar todo en referente a mi experiencia propia con DaVinci Resolve, este programa de edición gratuita que no es de código libre ni nada. Para quienes no lo conozcan, les hablo rapidísimo, no es de código libre ni nada, es de la compañía que hace las cámaras de cine de Blackmagic. Entonces es un editor de video 100% profesional y que en su versión 100% gratuita, sin marcas de agua ni nada, realmente puedes hacer el 80% de las cosas que podrías hacer si tuvieras la versión de paga. Entonces es un programa excelentísimo para poder iniciar a aprender estas cuestiones de la edición de video e ir escalando poco a poco. Entonces pues nada, es un comercial muy pequeño, ojalá DaVinci me pagara por esto. Obviamente no, pero es un comercial porque digo, es el programa que gracias a que es gratuito yo pude aprender todas las cosas que pude aprender y pues estoy agradecido. Esto más bien es en forma de agradecimiento a que el capitalismo todavía no corrompe a todo el mundo, a todas las empresas, que claro, tarde o temprano siento que lo va a hacer, pero pues por lo mientras está gratuito, así que hay que aprovechar. Así que comencemos de una vez. El procesador, así es, el procesador es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que hace el procesador no es otra cosa más que ser el cerebro de todos los cálculos, de todos los componentes que hay en una computadora. Entonces todo lo que suceda en los demás componentes, todas las demás cosas, termina condensándose en precisamente el procesador. Entonces es muy importante, ya se darán cuenta, tener un buen procesador, porque ahí se va a hacer toda la matemática de todo el dispositivo. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de elegir procesador? Pues para empezar, conocer las 3 grandes familias de procesadores que existen en la actualidad, que es Intel, que es AMD y que es precisamente Apple. Entonces, pues bueno, vámonos rapidísimo a entender un poquito, digamos, los power-ups o las fases o los poderes que tiene cada uno de estos procesadores, porque obviamente hay diferentes modelos, pero afortunadamente es muy, pero muy fácil entenderlos en estas 3 marcas. Y es que vamos a poder distinguirlos por un número, prácticamente. Por ejemplo, en el caso de Intel, vamos a tener los Intel Core, que son los procesadores como más chiditos de toda la gama de Intel, porque vamos a poder encontrar Intel Platinum o Intel de esas otras cosas. Esos ni siquiera les hagan caso, tiene que ser forzosamente un Intel Core para ya poder tener un procesador de capacidades interesantes. Y seguido de este Intel Core vamos a encontrar el i3. Entonces, en el caso de Intel, todos sus procesadores van a tener el i3, el i5, el i7, el i9 e incluso el X, ¿no?
Entonces, muy fácil de entender, entre más grande el número es un procesador más potente, así de simple, o sea, no hay más que hacerlo. En el caso de AMD es exactamente igual porque es AMD Ryzen, aquí sí hay que tener también, igual que el Intel Core, aquí el Ryzen es fundamental que no tenga otro numerito, que no tenga otro numerecito ni nada, tiene que ser AMD Ryzen e igual. Vamos a iniciar aquí sin más con el número, ¿no? El Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7, el Ryzen 9 y el Ryzen 3 o algo así. Todos, en tanto Intel como en AMD, son sus equivalentes directos, es decir, son la competencia directa. El 5 de Intel es la competencia directa del 5 de AMD, así de simple y así de fácil. Entonces ya podemos darnos una idea de cómo está la onda. Y en Apple también es muy sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque en Apple está como en los celulares de Apple, es decir, tenemos el chip M1 o M2 a secas y ya de ahí añádele las palabras, ¿no? El Pro, el Max y el Ultra o cosas así. Entonces ya, sin más, sabes cuál es el mejor procesador y cuáles son los otros procesadores un poquito más económicos. San se acabó. Ahora, consideraciones con estas cuestiones de los procesadores. Los procesadores tienen algo que se le llama núcleos internos, que no son otra cosa que como varios pequeños cerebritos que tiene adentro un procesador para poder repartir las tareas que tiene que hacer entre todos estos cerebritos. Entonces, entre más núcleos tenga un procesador, pues más rápido va a ir, más va a poder distribuir las tareas y cosas por el estilo. También va a existir estos que son como tipo, creo que Apple los llama Neural Engine, o los los núcleos I o cosas así, los núcleos virtuales, se les dice de muchas formas, que son precisamente otros núcleos que apoyan a los núcleos, digamos, como físicos o principales en sus tareas. Entonces, bueno, para no hacerlos bola, entre más núcleos tenga un procesador, siempre va a ser mejor. Entonces aquí no hay para dónde irle más que aquí, ¿no? Es así de simple. Pero bueno, algo muy importante a tomar en cuenta precisamente a la hora de elegir los procesadores, pero precisamente en Intel y en AMD, porque digamos en Apple todo es muy sencillo, los modelos se acaban hasta ahí, pero dentro de las grandes familias o modelos, tanto de Intel como de AMD, hay ciertas complicaciones o hay ciertas especificaciones muy particulares, y es que hay que aprender a leer las fichas técnicas precisamente si nos vamos a comprar una PC de Windows, una laptop de Windows, porque los procesadores, todos hay diferentes categorías y hay muchos tipos de procesadores dentro de estas grandes familias, porque digamos, puede haber un i3 que sea para alto desempeño y otro que sea para ahorro energético. Entonces, a pesar de que los dos sean un Intel i3 o un AMD Ryzen 3, están destinados para tareas distintas. Entonces aquí en Intel y en PC siempre es un poquito más complicado llegar a elegir, porque pues uno puede llegar a confundirse, cosa que a mí me pasó, que por ejemplo yo tengo un Intel Core i7, pero justo por no saber leer las fichas técnicas y estas cosas, agarré uno con la letra al final U, que ahorita les voy a decir lo que significan todas estas letras, pero es decir, es un procesador como recortado en capacidades, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado precisamente, y aquí les voy a enseñar a leerlos rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, tenemos por ejemplo un procesador Intel Core i9, hasta ahí estamos bien, ¿no? Tenemos un procesador de gama alta. Pero ¿qué pasa? Después en las fichas técnicas, en todas van a seguir siempre varios números, y hasta el final de todos esos números va a seguir una letra. Entonces ahí es precisamente donde tenemos que prestar atención. Los otros dos números que le van a seguir después del i9, el i3 o cosas por el estilo, en AMD es lo mismo. Bueno, ahorita AMD más bien hay una exclusión aquí. Vamos a explicar primero lo de Intel. Los dos números en Intel que le siguen al i9, al i5, al i3 va a ser el número de generación. ¿Por qué? Porque a la fecha de grabación de este video creo que Intel ya va en la 12ª generación de sus procesadores. Y ojo aquí, algo que resulta muy fácil de entender es que, por ejemplo, si estamos en la 12ª generación del i9, muy pero muy seguramente en todos los demás procesadores también vamos a la 12ª generación. Entonces Intel saca sus generaciones como a la par de todas sus familias de procesadores, entonces no hay mucho rollo tampoco aquí. Pero eso sí, les recomiendo que siempre traten de comprarse el dispositivo que tenga
la generación, el procesador de generación más reciente que se pueda. Obviamente si es uno de generación 11, 10 o algo así, pues no va a estar tan mal. O sea, para estos días está bastante bien, siguen siendo generaciones muy recientes, pero obviamente no se vayan a ir por nada más la cuestión de precio y elijan uno de quinta generación o cosas así, que ya son procesadores de casi 10 años creo, o sea, o de más. Entonces ya son procesadores que sí, será un Intel Core i3, pero es muy viejito. Entonces siempre es importante tratar de irse por la generación más nueva. Lo mismo en Ryzen, nada más que en Ryzen, después de este primer número del Ryzen 7 por ejemplo, lo que vamos a encontrar nada más es el primer número, es la generación. No tienen tantas generaciones como Intel, o al menos no contabilizadas de esta manera. Entonces ahorita Ryzen, creo que, o AMD perdón, va en la séptima generación de todos sus procesadores. Es lo mismo que en Intel, va a jalar para todos los demás procesadores de la gama, van a ir más o menos a la par en la generación. Entonces no hay pierde. Y ya, entonces entre más nuevo sea este número, entre más grande sea este número, pues también nos indica que va a ser una generación más nueva en ambos casos. Los números que le sigan en ambos casos, porque le van a seguir como 4 o 3 números a cada, después de estos números de generación, no les hagamos mucho caso, es como del modelo específico del procesador. Lo que nos debe de importar es la letra que va a estar luego después de esta primera tanda de números. Esa letra es la importante, y aquí les voy a dejar para el caso de Intel lo que significan sus siglas o sus letras finales. Por ejemplo, yo ya les comentaba que yo tenía un Intel Core i7, creo que en su momento era de octava generación, y hasta el final tenía la letra U, que la U en Intel significa que es de ahorro de energía. Entonces mi procesador ya no tenía esta cuestión del overclocking o este llamado turbo boost, creo que luego también se le llama, que tienen los procesadores. Es decir, es como los carros, una capacidad de aceleración digamos a máxima potencia que pueden otorgarte los procesadores. Y obviamente el mío, como está orientado al ahorro de energía, su aceleración era muy pero muy poquita. Entonces hay que tener en cuenta en que siempre sean los que tienen la letra H o cosas por el estilo, para estar seguros de que estamos con el procesador, digamos, de tamaño completo, es decir, el procesador fuerte. Entonces siempre hay que fijaros mucho, pero mucho en esta última letra, de verdad hace toda la diferencia. Entonces pues nada, para que ustedes no cometan mi mismo error, o más bien no fue un error, fue un error de ignorancia más bien. Entonces pues bueno, para que no lo comentan, ¿no? Y aquí les voy a dejar también las letritas de lo que significa en AMD, que son prácticamente lo mismo, significan lo mismo la última letra, pero pues tiene ciertos cambios. Entonces aquí les dejo lo que significan las de AMD. Entonces para que no se hagan bolas y elijan precisamente el procesador que sea capaz de acelerarse chido y que pues no les vaya a quedar corto, ¿no? Entonces créanme que vale mucho la pena elegir uno de estos procesadores. Ahora bien, mi recomendación como mínimo para la cuestión de los procesadores, yo les recomendaría tener el procesador de Intel, como mínimo el i5, y lo mismo en AMD Ryzen 5. Siento que con esos procesadores son más que suficiente para comenzar en edición de video. Lo ideal es que fuera un i7, un Ryzen 7 o cosas por el estilo, pero se puede comenzar con el i5, la verdad, o sea, y lo digo con experiencia propia porque mi hermana también utiliza el DaVinci en su compu, que tiene un i5 ya más viejito y cosas así, y ha podido trabajar. O sea, se puede, es posible. Entonces no causa mayor problema. Tal vez vas a tener que echar mano de usar los archivos proxy, que son como archivos más ligeros que puedes generar en el programa de edición, y cosas por el estilo. Vas a tener que echar mano de unos truquitos más para tener un flujo de trabajo un poquito más fluido, pero de que se puede iniciar con el i5, se puede. Obviamente de ahí para arriba, si tú quieres echarle todo el aguacate del mundo, pues adelante, ¿no? Ahora bien, ya vamos a empezar a entrar un poquito en el terreno de la cuestión de lo que es una tarjeta gráfica. Y es que también en este mundo de los procesadores, para ser exactos, en Intel y AMD, vamos a encontrar también, como habrán visto en las siglas de acá, algunos procesadores que ya van a tener la gráfica integrada y otros que no la van a tener. Si tú lo que te vas a comprar es una laptop o cosas por el estilo, no te tienes que preocupar, esa ya siempre va a venir con tarjeta gráfica dedicada o integrada o etcétera. Ahorita voy a explicar las diferencias, pero no te tienes que preocupar. Te tienes que preocupar de esto, de si compraste un procesador con tarjeta gráfica integrada o no, si vas a armar una PC desde cero. Entonces, pues ahí sí tienes que fijarte en eso. Pero si estás viendo este video, estoy seguro que ahorita no estás contemplando armarte una PC. Entonces no lo voy a abordar mucho. Pero bueno, existen esas dos diferencias porque en el caso de Apple, todos sus chips o todos sus procesadores ya tienen la tarjeta gráfica integrada. ¿Pero qué es esto de la tarjeta gráfica?
Bueno, la tarjeta gráfica no es otra cosa más que como una unidad de procesamiento que se va a encargar precisamente de ver todas las cuestiones, ahora sí que de representación visual de la computadora. Es decir, para nosotros no terminar viendo una computadora, es decir, una pantalla negra con letritas blancas nada más, la tarjeta gráfica se encarga de toda la interfaz, ¿no? De darle video, salida de video a todo el procesamiento de la computadora. Entonces esto es muy importante, ya se darán cuenta o ya se estarán dando una idea para la cuestión audiovisual. Entonces, para la edición de video es muy importante tener precisamente una tarjeta gráfica pues que dé el ancho, ¿no? Entonces, en el caso de las tarjetas gráficas integradas, es decir, integrado va muy de la mano a lo que es la tarjeta gráfica, y es que son las que están adentro del mismo procesador. Entonces le restan un poquito de la potencia del procesador para hacer este procesamiento gráfico. Entonces ahí es donde entramos en la otra categoría de las tarjetas gráficas dedicadas, y estas, como su nombre lo dice, están única y exclusivamente dedicadas y se encargan únicamente de la cuestión de las gráficas, del procesamiento gráfico, del procesamiento visual, de las animaciones, de las interfaces, de toda esa clase de cosas. Entonces, cuando tenemos una laptop, una compu o algo que tiene una tarjeta gráfica dedicada, es que prácticamente tenemos una compu con dos procesadores, tal cual, casi. Entonces, esto es muy importante porque entonces digamos que tenemos potencia sobrada para poder hacer el procesamiento de cualquier tipo de imagen. En el caso de las tarjetas gráficas dedicadas existen dos grandes familias nada más, que son Nvidia y que son AMD. Bueno, en este caso tampoco me voy a poner a explicar todos los modelos de Nvidia o AMD o cosas por el estilo ni nada de eso, pero lo importante en cualquier tarjeta gráfica es digamos el tamaño de los gigabytes que te puede otorgar. Es decir, todas las tarjetas gráficas dedicadas te van a venir con un tamaño de cuántos gigabytes es capaz, digamos que de procesar, ¿no? O algo por el estilo. Entonces lo importante es que con que tenga 4 GB de capacidad esta tarjeta gráfica dedicada, entonces tenemos una tarjeta gráfica dedicada de sobra para edición de video. Claro, si lo que tú ya después vas a querer hacer animación 3D y cosas por el estilo, pues sí vas a tener que tirar de una tarjeta gráfica de 8 GB mínimo. Entonces estas capacidades dentro de las tarjetas gráficas dedicadas son al final de cuentas como lo más importante. No importa tanto los modelos y cosas por el estilo, porque si te vas a comprar una laptop, una compu pues de generaciones recientes y de lanzamiento más o menos reciente, pues entonces vas a tener gráficas pues de reciente producción también, no te tienes que preocupar mucho, pero solo saber esas grandes familias. Por ejemplo, en Nvidia es muy fácil detectar las dos grandes familias que hay dentro, que son las GTX, que son como las tarjetas gráficas un poquito más económicas, y las RTX, que son las más top. Y así, pero bueno, no necesitamos aquí especificar demasiado, simplemente saber que ahí en la ficha técnica te tiene que venir la capacidad en gigabytes de lo que va a tener tu tarjeta gráfica dedicada. Entonces lo mínimo indispensable para edición de video, para que vayas cómodo, es precisamente 4 GB. Pero si quieres ir sobradísimo, pues puedes ir de 8 GB, una RTX y cosas por el estilo, ¿no? Con muchos números y muchas cosas, que hay muchos videos explicando todos los modelos y todo lo que significan todas las letritas de estos procesadores, entonces no me voy a hacer bolas aquí porque el video se va a hacer eterno. Entonces nada más, toma en cuenta eso. Ahora bien, ¿cuál es lo mínimo para poder editar video? ¿Se puede hacer con una tarjeta gráfica integrada? Apple ya lo demostró de sobra que sí se puede, precisamente porque Apple metió mucho empeño en que toda esta gráfica integrada, toda la RAM y todo estuviera dentro del procesador condensado ahí, y trabaja entonces de una manera muy fluida, con toda la optimización y con todo lo que siempre hace Apple. Entonces, de que se puede con una tarjeta gráfica integrada tener flujos de trabajo incluso hasta 4K, se puede, porque se puede. Entonces pues ahí para tomarlo en cuenta. Ahora bien, en el caso de Intel o AMD sí se puede también tener una gráfica integrada y trabajar con ella en la cuestión de tus videos. Por ejemplo, mi computadora también tiene una gráfica integrada, no tengo una tarjeta gráfica dedicada. Entonces ahí con todo lo que le puede llegar a costar un poco a mi laptop hacer los procesamientos, siempre y cuando no tire acá de querer hacer súper grandes animaciones, meter demasiados efectos, demasiadas transiciones y querer que todo se vea en la línea de tiempo en tiempo real mientras estoy editando, sin necesidad de echando un poquito fuera esa
ese ideal, puedes trabajar con una tarjeta gráfica integrada en edición de video. De que se puede, entonces tampoco te vuelvas loco que tienes que tirar ya la casa por la ventana y cosas por el estilo, una laptop súper cara, porque obviamente las que tienen dedicada pues son más caras. Entonces, pero que sepas que se puede trabajar con una tarjeta gráfica integrada sin ningún problema. Ahora sí, vámonos con el tercer factor o el tercer componente súper importante en las computadoras, y es la memoria RAM. ¿Qué es otra cosa? La memoria RAM no es otra cosa más que digamos, el escritorio que vamos a tener abierto en nuestra computadora, o más bien es como si tuviéramos un escritorio físico en el que tenemos varios libros, carpetas y cosas que necesitamos para trabajar en ese momento. Entonces lo mismo se traduce, digamos, en la computadora, es decir, la RAM es como nuestra capacidad de poder abrir varias aplicaciones a la vez. Entonces ya se darán cuenta que entre más gigabytes de RAM tengamos, mejor va a funcionar todo esto, cosa de tener varias cosas abiertas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque digamos que la RAM es como el puente entre el almacenamiento interno, es decir, entre los cajones de nuestro escritorio y la mesita, o sea, la parte de nuestro escritorio donde ya estamos trabajando. Entonces, es digamos el tamaño de lo que nos va a permitir tener abierto al mismo tiempo y estar trabajando al mismo tiempo, porque digamos que es una especie de almacenamiento temporal. Ojo aquí, porque es algo que puede llegar a confundir mucho a las personas. La RAM no es un almacenamiento de ahí le voy a meter archivos, no. La RAM es un almacenamiento, como digo, como tener tu escritorio lleno de cosas que vas a utilizar en ese momento para trabajar, y ya cuando terminas de trabajar todas esas cosas se vacían y se meten al cajón, a los cajones o donde tú los guardes. Entonces lo mismo pasa en las computadoras. Entonces la RAM te va a servir para tener muchas cosas abiertas en su momento cuando la compu está encendida, pero cuando la apaguemos toda esa información se va a volver a guardar, es decir, cuando se cierren los programas y todo por el estilo, ¿no? Entonces no pienses que tú te vas a comprar una compu diciendo, ay, nada más tiene 6 GB, ¿no? Entonces, pero eso es muy poquito, ¿no? No, 6 GB de RAM o 8 GB, ¿no? Que dices, esto también es muy poquito, ¿no? No, la RAM, ahí seguramente viene la sigla RAM, y entonces quiere decir que tienes pues bastante buena capacidad. En el caso de 8 GB de RAM es lo mínimo indispensable para edición de video. Ojo, aquí ya vamos apretaditos con 8 GB de RAM en la actualidad, pero de que se puede, se puede. Ahora bien, lo ideal sería tener 16 GB de RAM como mínimo. Es decir, para más bien ir con bastante soltura, ¿no? En un programa de edición de video. Entonces eso sería como lo ideal, pero créanme que con 8 GB de RAM se puede. Y ojo aquí, no te preocupes mucho por quizás en un principio comprarte la máxima capacidad de RAM, sino de más bien fijarte si la laptop que te vas a comprar es expandible en RAM, que por lo regular en las PCs o en las laptops de Windows, todas prácticamente se les puede aumentar la RAM. Ya todas las de esta nueva era, de esta nueva generación, se les puede aumentar la RAM, y con un poco de práctica lo puedes hacer tú. O sea, tú mismo puedes aumentarle la RAM. En el caso de Apple, ahí sí te chingaste. O sea, tienes que elegir buena RAM desde el principio y desembolsar desde el principio todo el dinero para que pues no tengas que sufrir después en que pues no le puedes cambiar la RAM. Entonces es la gran desventaja de Apple. La gran ventaja de Apple es que su RAM está tan bien optimizada que 8 GB de RAM, según los videos que he visto, a veces llegan a trabajar como 16 GB de RAM de Windows. Entonces es bastante interesante cómo está tan optimizado, que pues sí tiene tanta velocidad que pues se llega a equiparar en prestaciones a equipos superiores, ¿no? Entonces nada más para que lo tomes en cuenta. Entonces eso es la RAM, y entre más mejor, y casi siempre es expandible en Windows, en laptops de Windows. Entonces no te preocupes por tener que hacer una inversión inicial muy fuerte. Y lo mismo pasa ahora, pero con el cuarto componente que vamos a tratar aquí, que no por ser el último quiere decir que sea menos importante, de hecho es muy importante también, y es la memoria de almacenamiento. Esta sí es la que vamos a encontrar en cantidades de 212, 500 y tantos gigas, vamos a encontrar de 1 terabyte, 2 terabytes hasta las nubes, ¿no? Dependiendo del modelo de la computadora. Y es que aquí sí va a ser el almacenamiento en donde vamos a guardar nuestro sistema operativo, nuestros programas y todo. Entonces ya te darás cuenta de lo importante que es tener no solo un almacenamiento interno grande, choncho, que siempre es muy bueno para trabajar,
sino en tener un almacenamiento también rápido en cuanto a lectura de los archivos y de los programas, y en guardar también los programas o los archivos que queramos almacenar. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como ya dije, si ahí vas a almacenar tu sistema operativo, tus programas y todo esto, si tiene una velocidad de lectura, es decir, si tiene una velocidad de apertura de los programas muy cortita, que por lo regular, o muy lenta más bien, que por lo regular esto lo tienen los discos duros, estos de la agujita de toda la vida, bueno, al menos en mi época, pues entonces vamos a tener una apertura de los programas bastante lenta, una carga de los archivos más lenta, una apertura del sistema operativo más lenta, mucho más lenta, o sea, de verdad es notorio lo lento que puede ser. En comparación a una tarjeta en estado sólido, es decir, una SSD. Aquí tenemos estas dos siglas. HDD es disco duro y SSD es en estado sólido. Las tarjetas de estado sólido es como si ya fuera un USB, es decir, digamos como interna, y esta tiene una capacidad de transferencia de archivos y de lectura muy superior a cualquier disco duro. Entonces, si hay laptops a veces que tienen los dos tipos de almacenamiento, y eso está muy bien, pero digamos en la SSD convendría que guardaras tus programas, el sistema operativo, y que todo se arrancara desde ahí porque va a ser mucho más rápido, y la otra, el disco duro, tenerlo para nada más puro almacenamiento de archivos que no vas a estar ocupando y exigiendo a cada rato, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomendaré si es que viene con estos dos tipos de almacenamiento. Si no viene así, pues elige siempre, sí o sí, la laptop que tenga en su ficha técnica. Eso sí, siempre viene muy clarito, hasta vienen estampitas y todo pegadas en las compus cuando tiene SSD. Entonces, siempre, aquí sí o sí, elige una SSD. ¿Se puede trabajar con un disco duro? Sí, mi laptop también tiene un disco duro, pero créanme que yo he trabajado hasta con laptops más sencillitas y viejitas con SSD, y la verdad es una gozada trabajar en esas compus porque todo abre más rápido, todo carga más rápido y es muy bonito. Entonces sí, aquí les aconsejo SSD o las SSD N.2, o sea, estas son como unas cositas más delgaditas, más digamos modernas y orientadas sobre todo a los portátiles, ¿no? Es decir, porque ocupan, como pueden ver, muchísimo menos espacio. Entonces estas también son una SSD, nada más que más moderna y más optimizada para pues digamos ocupar menos espacio y toda la onda, ¿no? Entonces es prácticamente también una SSD, es muy rápida también. Entonces cualquiera de estos dos tipos de SSD, bienvenidos. Entonces para que no nos hagamos bolas. Ahora bien, en cuanto a la capacidad, ¿cuál es lo mínimo que yo recomendaría en cuanto a capacidad? 512 GB. 512 GB como mínimo, ya perdidas, porque la verdad lo ideal sería 1 TB. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 1 TB de almacenamiento y la verdad la paso bastante bien, pero veo que mi hermana que tiene una memoria de 200 y algo gigas, muy poquito, la sufre bastante porque tiene que estar borre, limpie muy seguido su laptop, porque pues si vas a trabajar en esto del video vas a ocupar muchísimo espacio de almacenamiento. Entonces como mínimo 512, también en Apple. Como mínimo yo digo que en Apple ahí sí tienes que desembolsar y irte por el terabyte, porque pues Apple tampoco le puedes cambiar su almacenamiento interno a posteriori, cosa que sí puedes hacer por ejemplo con una PC, que también le puedes cambiar el almacenamiento interno después y aumentárselo, ¿no? Si tenías solo 512, después se lo puedes aumentar hasta 2 terabytes o así, dependiendo lo máximo que te aguante tu laptop. Entonces, pues nada, esas son las cuestiones importantes a considerar. Ahora, un bonus rapidito, y es que vamos a tener aquí precisamente que considerar también las cuestiones de las pantallas. Para edición de video sí es importante que la pantalla de la laptop que vayas a elegir sea que tenga bastante brillo, que sea de preferencia no mate, o sea, puede ser mate pero que tenga un buen brillo, que tenga un buen contraste, que se vea muy bien, pero sea así a puro ojo de buen cubero. O sea, no me voy a poner aquí exigente que sea súper representación Pantone y cosas así, no. Para empezar, con que se vea bien está chido, pero que no sea de esas laptops gamers que por lo regular son las que vamos a encontrar con este tipo de componentes, que traen pantallas muy buenas para los videojuegos pero no muy buenas para la visualización del color, de estar así siendo un poquito más perfeccionista. Entonces fíjate que es una pantallita que se vea vívida en este tipo de dispositivos, nada más, si es que se puede. Si es que ya se le puede terminar de echar al aguacate, ahí échaselo. En cuanto a modelos y cosas por el estilo, siento que ya hoy vivimos en una era en la que pues los electrónicos y cosas así están bastante bien. O sea, las marcas Lenovo, Acer y cosas por el estilo sí son las marcas más recomendables de laptop
laptop, pero también HP ya se puso mucho las pilas con la HP Victus, que es uno de los modelos que más son interesantes porque tienen estos componentes y a un precio bastante asequible. Por ejemplo, en precios podemos estar hablando de que puedes conseguir una laptop con todos los componentes ideales de los que acabo de mencionar, que es tarjeta gráfica dedicada, un Intel Core i5 de última generación, tener 512 de almacenamiento en SSD, tener 16 de RAM o cosas por el estilo, y puedes tenerlo todo eso por un precio como de entre 14 y 16 mil pesos mexicanos. Entonces la verdad es que está bastante bien. Entonces si te esperas al fin de año las promociones, o si estás cazando ahí las promociones, puedes encontrar una de esas laptops a un precio de locura. Y lo mismo pasa en Apple también con la M1 Mini, por ejemplo, es donde puedes encontrar la máxima equivalencia de prestaciones y precio. Entonces siento que es una muy buena época para entrarle a esto de las laptops. No tienes que hipotecar tu casa para estas cuestiones. Entonces y cosas por el estilo, para obtener una computadora que te dé el ancho. Entonces, entre más le inviertas al principio, también de alguna forma menos le vas a tener que seguir invirtiendo después, ¿no? Vas a tardar mucho más tiempo en tener que volver a invertir, en tener que volver a agarrar una nueva laptop, porque pues vas a tener laptop para rato. Entonces sí fue un error que yo cometí de no haberme esperado, de no haber querido ahorrar un poco más para después comprarme algo más chonchito. Entonces me ganó las ganas de comprarme una laptop, y pues sí terminé con una buena laptop, pero no con lo ideal, y ahorita sí ando así como de híjoles, ya necesito cambiar porque ya me quedó chiquita. Entonces pues nada, esas son mis recomendaciones. Espero que este video no se haya hecho extremadamente largo, por eso lo he dividido, por eso hice todo este rollo. Entonces ya para que ustedes vayan a ver la sección que les importa o les interese, o que lo vean mientras lavan los trastes, ¿no? Entonces pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Espero verlos en los siguientes videos y que esto les sirva de ayuda para pues poder elegir su laptop. Me comenta ahí en los comentarios qué les pareció. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chaito.